Bien, estamos hablando sobre los textos literarios y también quisiera también añadir a estas características que ya di sobre los textos literarios, pues también hacer énfasis en que el lenguaje que se utiliza en ellos es un lenguaje ambiguo, es decir, es un lenguaje que no utilizamos comúnmente, puesto que requiere cierta interpretación y este lenguaje nos permite darle esa belleza y ese realce. Entonces, el texto literario, su característica será influir en el ánimo del lector, haciéndole vivir emociones y sentimientos. En estos textos el autor comparte sus vivencias con el lector y pues las recrea en él. Entonces también el tipo de lenguaje que utilizan estos textos será conativo, es decir, trata de apelar a las emociones y sentimientos de las personas que los leen. Y también pues estos textos son plurisignificativos, es decir, que tienen varios significados e interpretaciones dependiendo de la persona que los está leyendo. También su sintaxis es más flexible y el orden de los elementos que componen a su texto pueden variar. El vocabulario es preciso e insustituible para, no se puede sustituir, y entonces pues obviamente lo que el autor quiere expresar con las palabras que ha usado se debe de mantenerse. Una palabra no puede ser reemplazada por otra porque cambia la fuerza y va a cambiar también la expresividad de la misma. Entonces estos textos tienen totalmente carga emotiva, ya lo había explicado, y también su mensaje crea su propia realidad, diferente a la realidad que se encuentra en su entorno. Puede ser explicado y descrito, pero no comprobado, y también su lenguaje es un lenguaje simbólico. ¿Ok? Esas eran unas características que se me estaban pasando comentarles. Ahora, en los textos literarios, es de suma importancia que la persona que los va a desarrollar tenga habilidades de escritura y también de lectura. Una persona que quiere escribir un texto literario es una persona que ha leído y lee y escribe y va a escribir de lo que está leyendo. Ciertamente hay textos literarios ficticios, pero este tipo de textos, entre más elementos tenga, mucho más fáciles y mucho más deliciosos, por así decirlo, serán para sus lectores. Entonces, eso serán las características, parte de las características de los textos literarios. También, ya había dicho, vamos a hablar sobre los géneros literarios y existen 3 tipos de géneros que componen a los textos literarios. El primer género será género narrativo, ¿ok? Vamos a hablar sobre el género narrativo y bueno, las obras pertenecientes a este género, el narrador presenta una acción o sucesos de hechos en las que participan una serie de personajes y pues ellos se sitúan en un espacio y en un tiempo ya definido. También la narración literaria pues se caracteriza frente a otro tipo de narraciones por recrear un mundo de ficción. Y vaya, es verdad que muchos de los hechos relatados en las narraciones literarias están inspirados en la realidad e incluso algunos de ellos son ciertos. A diferencia del género lírico, que lo vamos a ver más adelante, que se centra en la descripción del estado emocional o espiritual de la voz poética, en el narrativo predomina una visión externa de la materia tratada. El autor se interesa por las relaciones del hombre con todo lo que le rodea. Generalmente el ambiente y el desarrollo de las relaciones entre los personajes pues son elementos fundamentales de este tipo de narrativa. Entonces, el género narrativo se clasifica en subgéneros y vamos a ver esos subgéneros. Será poema histórico, parábola, fábula, novela, leyenda, cuento, epopeya, epístolas y hasta ahí. Esos serían algunos ejemplos de los géneros, el tipo de texto que se desarrollan en ellos. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos en general para que ustedes puedan desarrollarlos. El siguiente tipo de género que tenemos es el género lírico, y el género lírico es aquel en el que el poeta canta sus propios sentimientos. Es de carácter subjetivo porque la fuente y el sujeto de la inspiración es el poeta. Entonces el nombre de lírico viene de los griegos porque estas composiciones eran al son de la lira, ¿ok?
¿ok? Que era algo muy parecido a una guitarra, pero y así le llamaban. Los subgéneros líricos serán la oda, el himno, la elegía, el soneto, el epitalamio, el madrigal, el epigrama y algunos otros más que solo vamos a ver estos en esta ocasión. Después del género lírico viene el género dramático. Y bueno, pues el género dramático se deriva de la palabra griega drao, que significa hacer o ejecutar, y comprende todas las composiciones literarias escritas para la representación teatral. El género dramático es aquel que representa un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de drama, y esta palabra pues corresponde al desarrollo de un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa el conflicto humano. Entonces, este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, abarca todas las manifestaciones teatrales y a todo lo escrito para el teatro, ¿no? Y todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Muy bien. Entonces, pues las divisiones dentro del género dramático serán tragedia, comedia, tragicomedia, autosacramental, entremés, paso, monólogo, farsa, vodevil, ópera, zarzuela, sainete y el drama mismo. Muy bien, chicos, pues entonces esto será la información sobre géneros literarios. Vamos al siguiente tema.